Hola, vamos a continuar el día de hoy con el tema de metodología para la creación de las leyes. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior estuvimos hablando de por qué es tan importante la ley para nuestro sistema jurídico, pues porque obedecía al tipo de familia jurídica a la que pertenecemos, y además hablábamos de cómo debe estar estructurada la metodología. Y en esa estructura hablábamos del método y esos pasos, los cuales se encuentran en el proceso legislativo. Después vimos qué debería contener una de las etapas del proceso legislativo, que es la iniciativa de ley. Decíamos, ahí es donde observamos más la metodología. Y entonces en la iniciativa de ley decíamos que se divide en dos elementos, que es la exposición de motivos, la cual es el por qué fue la aprobación de esa reforma, qué fue lo que motivó al legislador, cuál es la problemática social que se estaba viviendo, en fin. Y después el contenido normativo, dividido en disposiciones permanentes y disposiciones transitorias. Las disposiciones permanentes, decíamos, son permanentes porque esas no se mueven a no ser que haya alguna derogación, en el sentido de eliminar alguna parte de un texto legal, o bien cuando estás adicionando o cuando estás modificando. Y decíamos, también eso debe llevar una estructura metodológica. Por libros sería la primera gran división, solo en los códigos. Si no, si fuera por constitución o leyes, códigos, etc., allí sí vamos a dividir a partir de títulos, capítulos, artículos. Decíamos que el artículo solo es un simple numeral, pero que es muy importante, y de allí sí encontramos los textos legales de los cuales se construyen las normas jurídicas, y que esos también metodológicamente tienen una estructura, que van a ser en párrafos, incisos, fracciones, etc. Bueno, las disposiciones transitorias, ayer no lo mencionamos, pero estas son transitorias porque solo cumplen un objetivo específico y con eso dejan de tener función. ¿Dónde vienen los transitorios? En un código, en una ley, etcétera, pues hasta el final. Y entonces cuando nosotros vemos un transitorio, solo allí viene cuando va a iniciar la vigencia de esa reforma o de esa nueva ley. Por eso no debe haber ni una sola reforma, ni una sola ley o código, etcétera, sin que tenga los transitorios, porque ahí es donde está estipulado cuándo o a partir de cuándo iniciará la vigencia de esas disposiciones. Ahora, les habíamos dejado un pequeño trabajo. La idea era saber a ciencia cierta quién puede presentar iniciativas de ley a nivel federal y quién puede presentar iniciativas de ley a nivel estatal. Si hicieron su tarea, pues se darán cuenta que en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es donde encontramos esta respuesta. Según el artículo 71, y a la letra dice: el derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y fracción cuarta, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. Fíjense que en este artículo la novedad fue la fracción cuarta. ¿Por qué? Porque solo venían tres clases de sujetos que podían presentar iniciativas de ley. El Poder Ejecutivo Federal, estoy hablando de leyes federales. El Poder Ejecutivo Federal, algún diputado o senador del Congreso de la Unión, o bien en las legislaturas de los estados. Sin embargo, ahora con esto de los derechos humanos y demás, empezó a cuestionarse mucho al Estado mexicano respecto de por qué el pueblo no participaba en las grandes decisiones de lo que viene a regir nuestra vida pública. Y entonces se decía, es que en México no hay democracia. Y resulta que le contestó el Estado mexicano: no, si hay democracia, ¿cómo no? Bueno, pues sí, acuden a las urnas, están votando, están eligiendo a sus representantes y demás.
Y entonces dijeron, sí, pero es que eso no es toda la democracia, esa es una parte de la democracia. La otra parte es que también deben participar activamente, por ejemplo, en la creación de las leyes, obviamente eso le compete al legislador. Dice, pero deben tener cierta participación en esto de las leyes porque es lo que los está rigiendo y entonces ellos tendrán el derecho de participar de alguna forma. Y entonces, atendiendo este tipo de sugerencias, se incorpora esa fracción cuarta al artículo 71, en donde se estipula que también los ciudadanos mexicanos podremos presentar iniciativas de ley. No que antes no se pudiera, pero lo hacíamos por intercesión de un diputado federal o de nuestro senador, el que nos correspondiera según la entidad federativa, o a partir de los diputados locales, o sea, ellos eran los que presentaban. Si a mí me interesaba presentar una iniciativa de ley, yo lo podía hacer por su conducto. Sin embargo, no, ahora se logró que directamente los ciudadanos, pues, presentaran este tipo de iniciativas de ley. Ahora, lo que yo cuestiono es que mejor nos hubieran dicho que no. ¿Por qué? Porque tienen que reunir las firmas, o sea, nos vamos a juntar, vamos a hacer una iniciativa de ley, pero tendríamos que juntar las firmas del 0.13% de la lista nominal. Y es por eso que una que otra iniciativa ciudadana han sido muy pocas las que han prosperado y que después ya llegando al Congreso pues le dan otro matiz. Pero por ejemplo la ley 3 de 3 se manejaba respecto de que fue el origen una iniciativa ciudadana. ¿Y esto qué ocurrió? Pues que iban a los parques, iban a los lugares públicos y entonces decía, ¿gusta firmar para presentar esta iniciativa ante el Congreso de la Unión, la ley 3 de 3, en fin? De tal manera que, insisto, mejor nos hubieran dicho que no. ¿Por qué? Porque nos limitan, o sea, tendríamos que juntar todas esas firmas para poder llevar al Congreso de la Unión una iniciativa de ley. Esto pues desde mi punto de vista, en vez de abonar, pues no, como que quedó exactamente igual. Ahora, diferente es, por ejemplo, lo que viene a ser la Constitución del Estado de Zacatecas. En el artículo 60, ahí encontramos la respuesta a quién puede presentar iniciativas de ley a nivel estatal. Y entonces, allí, si ustedes se fijaron, pues se abre el abanico de posibilidades. En la Constitución Federal está un tanto reducido, acá no. Señala el artículo 60, compete el derecho de iniciar leyes y decretos a los diputados a la legislatura del Estado. Fracción 2, al gobernador del Estado. Fracción 3, al Tribunal Superior de Justicia del Estado. Fracción 4, a los ayuntamientos municipales. Fracción 5, a los representantes del Estado ante el Congreso de la Unión. Y fracción 6, que allí está mal porque no estaba cerrando, todavía siguen las fracciones, no debieron decir y, a los ciudadanos zacatecanos nacidos en el estado en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que establezca la ley. Y una fracción séptima está derogada, la quitaron. La fracción octava, a los organismos constitucionalmente autónomos en su respectiva materia y competencia. Es que hablaba de que también podía ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos, etc. Entonces ya cerraron esa fracción y entonces abrieron la gama para hablar de organismos autónomos, que cuando lleven derecho administrativo, bueno, ustedes conocerán a mayor profundidad de qué estamos hablando. Bueno, esto, si ustedes se fijan en la fracción sexta, para Zacatecas esa reforma representó un verdadero retroceso. ¿A qué me estoy refiriendo? Es que antes solo el texto constitucional decía a los ciudadanos zacatecanos resididos en el estado. ¿Sí? No venía el candado del 0.13% de la lista nominal de electores. ¿Esto qué quiere decir? Pues eso es preocupante porque antes cualquier ciudadano, yo solita, yo podía ir a presentar una iniciativa de ley a nivel estatal. Sin embargo,
Como se reforma la Constitución, entonces reformaron a su vez todas las constituciones de las entidades federativas y Zacatecas no fue la excepción y por lo tanto ahora viene ese candado. Por eso estoy diciendo que para nosotros es un verdadero retroceso. En vez de haber abonado, en vez de haber permitido que una persona o dos personas tuvieran esa capacidad y esa intención de presentar iniciativas de ley, pues entonces ahora ya no, también nosotros tenemos que reunir el 0.13% de las firmas del listado de electores para buscar que prospere el presentar la iniciativa de ley. Bueno, esto pues se refiere a esta parte de la iniciativa de ley, ¿sí? Es decir, no solo hay que hacer el escrito, donde vienen todos los textos legales y demás, como quiero que quede la reforma, como quiero que quede la Constitución, la ley o el código, y por lo tanto, aparte de tener exposición de motivos, contenido normativo, debemos cuidar quién la puede presentar. Y entonces, resumiendo, a leyes federales o iniciativas de ley federales las va a presentar aquellos que están conforme al artículo 71 constitucional. Y cuando nosotros hablamos de iniciativas de ley para el Estado de Zacatecas, pues entonces nos basaremos en lo que dice el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Bien, ahora vamos a pasar a la página 145. En la página 145, siguiendo esta dinámica de la creación de las normas y específicamente de la iniciativa de ley, pues vamos a ver cómo es que se presenta ya formalmente esa iniciativa de ley. Hemos dicho lo que debe contener, pero aquí es necesario que sepamos cómo la vamos a presentar en protocolo, o sea, formalmente. Y entonces allí viene que el proyecto de iniciativa de ley, ¿sí? Es como el proyecto de investigación debe llenarse algunos elementos o debe cubrir algunos de los elementos que vamos a abordar a continuación. Es un oficio, pero decíamos, es un oficio no de una hoja, es un oficio de tantas cuartillas sean necesarias para que contenga lo de la iniciativa de ley. Y entonces, ¿qué es lo que debe contener? Dice, el nombre de la Cámara del Congreso de la Unión a quien se envía. Esta fungirá como la cámara de origen. Aquí tengo que atender a su memoria, a su buena memoria, para que recuerden lo que les dijeron en Teoría General del Derecho. ¿Quién es la cámara de origen y quién es la cámara revisora cuando hablamos de leyes o iniciativas de ley a nivel federal? La cámara de origen es ya sea la de diputados o la de senadores, a la primera que le llega el proyecto de iniciativa de ley. Y la revisora, pues es hasta que ya la Cámara de Origen la analizó, la discutió, la aprobó, pasa a la Cámara Revisora. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuándo o cuál de las dos cámaras del Congreso de la Unión puede fungir como Cámara de Origen? ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice es indistinto, ¿sí? A cualquiera de las dos cámaras se le puede enviar un proyecto de iniciativa de ley, a cualquiera. Sin embargo, se maneja una gran excepción para ambas cámaras. Cuando la iniciativa de ley se refiere a dinero, es decir, al presupuesto de ingresos, de egresos, a lo que vienen a ser empréstitos, etc., siempre será la Cámara de Origen la de diputados. Y la de senadores va a ser Cámara de Origen siempre y cuando se refiera a política exterior. Es decir, cuando se entrega alguna condecoración, cuando se trata de tratados internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, si no es por esas dos cuestiones, hablando en materia mercantil, administrativa, etcétera, será indistinto la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores quienes funjan como Cámara de Origen. Bueno, pues entonces, al oficio ya le puse mi remitente. ¿Sí? ¿A quién va dirigida esa iniciativa de ley? El proyecto de iniciativa de ley. Después de que ya puse este dato, voy a plasmar la exposición de motivos. En la exposición de motivos, en esa justificación de por qué es necesario que aprueben esto que estamos presentando como iniciativa de ley,
Fíjense que debería ser, desde mi punto de vista, de manera obligatoria un resultado de haber llevado a cabo una investigación jurídica, porque a veces suena a que nuestros legisladores están aprobando leyes como si fuera por un capricho, como que dan la idea, y a lo mejor no es su intención, pero así nosotros como ciudadanos lo percibimos, como que se da la idea de que ellos están aprobando leyes, ¿sí?, que a veces no son tan necesarias, sino que nada más están atendiendo a pequeños grupos de presión o que están atendiendo a intereses de fracción parlamentaria, etc. Yo creo que esto se sanearía y yo creo que quedaríamos más conformes como ciudadanos, que en la exposición de motivos fuera producto de una investigación jurídica profunda e incluso que llevaran a cabo una investigación de campo para ver si es necesario. Vamos a poner un tema así súper sensible que cada quien puede tener su opinión al respecto, pero nada más para que vean cuál es el nivel de debate que se pudiera generar. Si habláramos de que todas las personas homosexuales quieren que se le denomine matrimonio a la unión que tiene con otra persona de su mismo sexo, pues yo creo que valdría la pena preguntarle a todas las personas con esta orientación, a ver si de veras consideran indispensable, necesario, urgente para el respeto de sus derechos humanos que se llame matrimonio a la unión que tiene con otra persona de su mismo sexo, o si nada más lo que ellos buscan es que, independientemente de cómo se le llame, si sociedad de convivencia, si matrimonio, si concubinato, nada más que se les reconozcan los derechos y obligaciones que surgen a partir de una relación de esa categoría. De tal manera que nosotros, ¿qué pudiéramos decir? Pues a veces van pequeños grupos de presión y entonces llevan presionan a los legisladores, generan una iniciativa de ley, la discuten, la aprueban y la publican, inician su vigencia, y entonces te quedas con la duda de si efectivamente es algo tan necesario, si de verdad está afectando o beneficiando en derechos humanos, en fin. Entonces, yo creo que nos quitaríamos de muchas especulaciones si la exposición de motivos si fuera el resultado de una investigación jurídica. Ahora, resulta que, ¿dónde tenemos un precedente? Bueno, en España. En España, cuando presentan una iniciativa de ley, la hacen acompañar de lo que ellos le denominan informe técnico. El informe técnico, ¿sí?, es en lo que se basan, eso es una investigación jurídica, se basan en ello para plasmar la justificación del por qué debe prosperar esa iniciativa de ley. Entonces yo creo que en México sería muy sano que, para tener mejores leyes y más respetadas, pues fuera producto de un trabajo exhaustivo. Cada ley que aprueban, porque hay legisladitis en nuestro país, cada ley que se aprueba de verdad se demostrara que es indispensable esas reformas o esas nuevas leyes. Después, ya que pusimos toda la exposición de motivos, se anota el fundamento constitucional para iniciar leyes o decretos, de tal manera que se anotaría y conforme lo que estipula si fuera una iniciativa de ley a nivel federal. Y conforme lo estipula el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos faculta para presentar iniciativas de ley a nivel federal, tenemos, ¿de acuerdo? O si fuera a nivel estatal, conforme el artículo de la Constitución del Estado. Después de esto, debe venir la denominación de la ley. Y es aquí donde quisiera que ustedes avanzaran un poquito más y se fueran a la página 145. En la página 145 se señala que no es lo mismo hablar de ley que de código. Esto es, ¿qué es un código y qué es una ley? Nada más no vayan a pensar que una ley es una norma jurídica, no. Estoy hablando de una ley como todo un cuerpo normativo. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense bien, vamos a suponer, para poder entender qué es esto de código y ley, vamos a suponer que este es el Código de Comercio, ¿sí? ¿Por qué se le llamó código? Porque
porque fíjense todo lo que incluye el Código de Comercio, todo lo del comercio. Es decir, aquí está lo de las sociedades mercantiles, aquí está lo de los títulos de operaciones de crédito, aquí está, en fin. Entonces, por eso se le llama código, acuérdense de la escuela del exégesis, por eso se le llama código, porque incluye todo lo de una materia correspondiente, por eso está el Código Penal, el Código Civil, en fin. Ahora, ¿qué es una ley? La ley es el desmembramiento del código. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo. Aquí está el Código Penal para el Estado de Zacatecas, ¿sí? En este código venían unos artículos que regulaban lo de la trata de personas. Pero, ¿qué pasó con trata de personas? Es un delito muy grave, es un delito que está generando mucho lucro, que se da no solo a nivel municipal, estatal, no. Este delito es un delito internacional, ¿sí? En donde se trata a las personas en forma sexual, como servidumbre o esclavitud, etcétera, etcétera. De tal manera que dijeron, no creemos que en esos 2 o 3 artículos de los que habla el Código Penal sea el espacio suficiente para poder regular todo lo de trata de personas. Y entonces, pues si consideraban que en el código 2 o 3 artículos no iban a alcanzar a regular todo lo relativo a la trata de personas, bueno, entonces se creó la ley para poder regular, sancionar, prevenir, etcétera, la trata de personas. En Zacatecas sucedió algo muy peculiar, eso solo fue en algunas entidades federativas. También de un código se desmembraron leyes. Vamos a platicarles esto. En el Código Civil para el Estado de Zacatecas, ustedes les acabo de comentar, el Código Civil habla y regula lo que viene a ser personas y familia, contratos, obligaciones y sucesiones. Entonces los jueces de lo civil tenían una sobrecarga de trabajo importantísima porque lo que absorbe a un juez de lo civil pues es personas y familia, derivado de que están hablando de lo que es la persona en sí en cuanto a su nombre, domicilio, estado civil, etcétera, pero también en cuanto a la familia, que matrimonios, divorcios, adopciones, tutelas, curatelas, y entonces ellos plantearon a la legislatura del Estado que, bueno, era una carga sumamente importante y a veces descuidaban de alguna u otra forma todas las otras áreas de lo civil por estar atendiendo a personas y familia derivado de la importancia de este rubro. ¿Qué fue lo que solicitaron? Que separaran de lo civil lo familiar y que crearan los juzgados de lo familiar. Y eso ameritó que también desprendieran del Código Civil todo lo relacionado a las leyes de personas y familia. Eso se hizo, les digo, no en toda la República Mexicana, solo en algunas entidades federativas, pero dicho sea de paso, cometieron un error, que al momento de desprenderlo, les acabo de decir, el código es uno y el desprendimiento se debe llamar ley. Ah, bueno, pues en Zacatecas ocurrió algo. Del Código Civil desprenden lo familiar. ¿Cómo debió llamarse esto? Ah, bueno, esto debió llamarse ley de lo familiar. ¿Cómo se llamó? Código de lo familiar. ¿Esto qué implicó? Bueno, es un error de técnica legislativa. Después de ponerle lo relativo a que si es ley o código, que decimos definitivamente no es lo mismo, y habrá que tener en consideración esto. ¿Qué más debemos ponerle al título? ¿Sí? El título debe abarcar lo que vienen a ser 3 ámbitos de validez. Primer ámbito de validez, pues el ámbito material. ¿Qué quiere decir? La materia que va a regularse. Si digo código penal, ya estoy diciendo que va a regular lo penal. Si digo código civil, va a regular lo civil. Si digo ley federal del trabajo, va a regular lo del trabajo, que dicho sea de paso, entre paréntesis, pues ahí se cometió también un error de técnica legislativa, pero estamos hablando de hace muchos años, todavía no se manejaba tan enfáticamente esto de la técnica legislativa.
no debió llamarse Ley Federal del Trabajo porque esa no se desprendió de ninguna codificación, de tal manera que se debió llamar Código Laboral. Pero bueno, estamos en el ámbito material. Ley General de Salud, bueno, entonces va a regular todo lo de en materia de salud y así sucesivamente. ¿Qué otro ámbito debe venir estipulado? Aparte del ámbito material, el ámbito espacial. Este es fundamental. Si va a ser o va a tener aplicabilidad a nivel federal, a nivel estatal, en fin, ustedes por eso van a encontrar en los títulos Código Penal Federal o Código Penal para el Estado de Zacatecas o Código Civil para el Estado de Colima y así sucesivamente. Entonces, todos los títulos, aparte de decir si es ley o código, debe tener el ámbito material y debe tener el ámbito espacial. Pero luego se habla de un tercer ámbito, es el ámbito temporal. El ámbito temporal es que le pusieras, valga la expresión, el periodo o la temporalidad al título. Con esto, ¿qué quiero decirles? Quiero decir lo siguiente. Podría decirse Código Penal para el Estado de Zacatecas 2018, pues no, jamás van a encontrar un título de una ley o de un código que tenga la temporalidad en su título. Habíamos quedado que contienen disposiciones permanentes que estas no van a moverse a no ser que se deroguen o se abroguen. Pero a toda regla hay una excepción y la excepción la constituye el Código Fiscal de la Federación. Es de los únicos que sí están manejando la temporalidad en su título, ¿sí? Por eso tenemos Código Fiscal de la Federación 2017, Código Fiscal de la Federación 2018. ¿Por qué sí se le pone la temporalidad a este tipo de cuerpo normativo? Bueno, pues porque es una parte medular para el Estado, tiene mucha importancia. Ahí están las reglas para recaudar todo lo relativo a los impuestos y demás, de tal manera que allí sí se ven en la necesidad de poner la temporalidad porque cada año cambian las reglas de cómo hacer las declaraciones fiscales o de cómo recaudar los impuestos, en fin. Aparte ya de ver esto, de cómo denominarle a la iniciativa de ley, pues nos regresamos al proyecto de iniciativa de ley. Y entonces, si ustedes se fijan, íbamos en el elemento 4, la denominación de ley o decreto. En el 5 señala que el proyecto de iniciativa de ley debe tener establecido lo del contenido normativo. ¿Qué quiere señalar esto? Pues ahora sí vamos a poner todos los artículos, los contenidos de los artículos, etc. Y debe venir pues lo de las disposiciones permanentes y su transitorio en dado caso que después de aprobarse, si es que se aprueba, pues qué nivel de sistema va a llevarse a cabo para efecto de iniciar la vigencia de esa ley o de esa reforma, ¿sí? O de ese código. Como punto final es la fecha y firma del presidente de la República. No crean que siempre va a firmar el presidente de la República un proyecto de iniciativa de ley federal, no. Era un ejemplo que quisimos manejar allí. Acuérdense que, de acuerdo al artículo 71, puede presentar estos proyectos de iniciativa de ley el presidente de la República o los diputados federales, los senadores, los diputados locales o la iniciativa ciudadana. De tal manera que en ese caso pues firmarán los que efectivamente están facultados por el artículo 71 para tal efecto. Y si fuera un proyecto de iniciativa de ley a nivel estatal, por ejemplo, en el estado de Zacatecas atenderemos al artículo 60 y así sucesivamente como corresponde en cada entidad federativa. Bueno, pues así es como se presentan los proyectos de iniciativa de ley. Tratando de resumir esto, fíjense que hay algo que debemos adicionar. Eso es así como que una ampliación de información. Resulta que la tendencia hoy día es generar muchas leyes. Ya se los había comentado en alguna ocasión. Es decir, de códigos desprender y desprender y desprender leyes. ¿Cuál es el problema allí? Pues miren, en la página 146, para más o menos ilustrar este problema,
yo les busqué un ejemplo de cómo de código se desprenden leyes. Pero cuando quise encontrar un ejemplo a la inversa, o sea, que de leyes se concentren en códigos, vean ustedes en esa página 146, y el único ejemplo que encontré fue el Código de Justicia Militar, que data de 1933. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy día nuestros legisladores como que no entienden que al tener tantísima ley, vuelven a nuestro ordenamiento jurídico más incongruente, más inoperante, más infuncional, etc. Esto, ¿por qué? Porque a tanta ley hay una gran dispersión de esa información y entonces puede haber contradicciones, puede haber repeticiones, puede haber más lagunas, puede haber, en fin, esto no debería darse. Acuérdense de la escuela del exégesis. Lo que debería darse es que de tanta ley se concentrara en códigos, pero que quieren regular de una manera más específica algo, hágase en el código, porque allí se tendría ya una claridad de, por ejemplo, qué autoridad es la que tendría competencia para conocer de tal o cual situación, y entonces la tendríamos presente en el mismo ordenamiento jurídico. Entre más dispersión de las leyes, más infuncionalidad del derecho. Por eso el derecho en sí mismo a veces es tan inoperante que se traduce en que no se administra justicia, en fin. Entonces, ojalá y cuando ustedes ocupen un lugar en una curul, que no lo dudo porque ya me ha tocado esa fortuna de tener exalumnos que ya han sido presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, etcétera. Bueno, pues que recuerden que deben tener presente que existe una metodología para la creación de las leyes. Que hay un creador, ¿quién es? Pues es el legislador. Que hay una metodología, ¿cuál es? El proceso legislativo. Pero que todavía deben seguir más reglas metodológicas en la iniciativa de ley. Y que deben conocer también mucho sobre técnica legislativa. ¿Para qué? Para tener un ordenamiento jurídico muy pulcro en cuanto a redacción, en cuanto a gramática y demás, porque a veces nada más se persigue el fin teleológico, ¿sí? O se persigue el ámbito teleológico de lo que viene a ser las leyes. No, yo creo que en muchas de las ocasiones el juez lo meten en camisa de 11 varas, como luego dice, en donde no sabe cómo interpretar lo que quiso decir el legislador, porque a veces se descuidan ciertas cuestiones al momento de elaborar las leyes, de reformarlas, etcétera, y entonces el que le da la cara a la ciudadanía es el juez. Por lo tanto, entre mejor realicen su trabajo los legisladores, pues entonces tendrán la posibilidad de administrar justicia de una manera más efectiva y protegiendo los derechos humanos y demás. Y entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Hay que poner mucha atención, ¿sí?, al momento de crear las leyes. Yo soy una persona que cuestiona fuertemente la actividad de los legisladores, pero de alguna u otra forma no he sido legislador, pero hemos tenido oportunidad de participar en la creación de reglamentos dentro de la universidad, y olvídense, es como si fuera textos legales. ¿Por qué? Porque esos adoptan también el carácter de obligatorios y demás. Y elaborarlos y transmitir el mensaje lo más claro posible y siguiendo una dinámica, una metodología y demás, yo creo que es algo sumamente complicado. Pero esto, si nos preparamos y ayudamos a generar conciencia a quienes sí están a cargo de la creación de las leyes que rigen la vida pública de este país, pues entonces yo creo que vamos a tener un ordenamiento jurídico más adecuado. De acuerdo a esto, bueno, concluimos con el tema de la metodología para la creación de las leyes. Si ustedes se fijan en su libro, hay un segundo apartado de esta unidad en la página 147. Se refiere a la aplicación e interpretación de las normas jurídicas. Ahora, vamos a dejar de ser legisladores o de imaginarnos que somos legisladores y ahora vamos a imaginar que somos jueces. Y entonces, para este video que van a ver el día de mañana, ¿qué es lo que vamos a llevar a cabo? Vamos a llevar a cabo una actividad.
Para ese video se tienen que preparar de la siguiente manera. Deben tener a la mano el Código Penal para el Estado de Zacatecas, porque no podríamos llevar esa actividad si no lo tienen ustedes allí presente y ya bajado a la mano. ¿Para qué? Pues para poder llevar a cabo estas actividades que van a ser muy importantes para explicar cómo es que le hace el órgano jurisdiccional y otro que también se convierte en aplicador de las normas jurídicas para llevar a cabo sus funciones. Entonces, sin más, pues nos vemos en el próximo video. Gracias.